Ahora sí, gracias. Dale. Vamos a lo que sería el campus. Vamos hasta la caja número 13 y aparece como título Bootstrap jQuery modal. O sea, nosotros vamos a estar haciendo uso de lo que sería Bootstrap más la librería jQuery como para poder mostrar esas ventanas sobresalientes dentro de nuestra aplicación. De repente nos podría servir para un montón de cosas, pero hoy a modo de ejemplo lo vamos a estar agregando como un acerca de lo que sería la aplicación. Vamos a lo que sería el desarrollo. Dice, las ventanas modales son recursos muy utilizados en los sitios web para mostrar promociones, productos destacados o para solicitar la confirmación del usuario para procesar una tarea. Las ventanas modales de Twitter Bootstrap se crean usando un plugin de jQuery personalizado. Se puede usar para crear ventanas emergentes, para enriquecer la experiencia del usuario o para añadir una funcionalidad específica dentro de nuestra aplicación. Acá tenemos un ejemplo y se aclara que es una capa que se superpone a las demás, quedando en primer plano de nuestra web y dejando en un segundo plano el resto de la página, para que el usuario no capte la atención en otro componente que no sea el modal. O sea, cuando nosotros necesitamos mostrar o captar toda la atención del usuario, podemos recurrir a este tipo de ventanas. Si se fijan, el resto queda en un color un poco más opaco y lo que queremos finalmente dejar como modal es lo que aparece en este sector. Dice, se suele crear este dentro de otra capa que ocupa el 100% del ancho y alto de la ventana con un mínimo de opacidad y tono oscuro, que es lo que se ve acá. No confundir el concepto de modal con el de pop-up. Un pop-up es una ventana emergente que genera la página, es decir, que mientras modal está en la misma ventana o pestaña de nuestro navegador, el pop-up genera otra ventana. O sea, ustedes, en el caso del pop-up, si es que logramos mostrar un pop-up dentro de lo que sería nuestra aplicación, él estaría creando otra ventana que se va a estar reflejando acá en lo que es nuestra barra de tareas. Sin embargo, esto que están viendo ahora mismo en pantalla es algo que nosotros vamos a lograr estando o sin salir de lo que sería la página actual. No es que se va a abrir otra pestaña acá, ni es que se va a estar creando o abriendo otra aplicación del tipo de navegador que nosotros estamos usando. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, cómo crearlo, y básicamente sería haciendo uso de lo que ya fue creado en su momento por lo que es Bootstrap y lo que es la librería jQuery. A nosotros en este caso nos queda nada más que hacer uso de esos recursos, incorporar esos recursos a nuestro sitio. Entonces yo tengo acá una aplicación ASP con lenguaje Visual Basic, obviamente, que acabo de crear, y si se fijan, así cuando para el primer parcial nosotros iniciábamos de cero en lo que es una aplicación web, nos aparecen ya las carpetas de modelo, controlador y vista. Para este ejemplo no vamos a estar creando ningún modelo. Directamente vamos a tirarnos ya lo que es el controlador para posteriormente crear una vista de ejemplo donde vamos a estar mostrando esa ventana modal. Entonces le voy a dar clic derecho, agregar controlador, y vamos a quedarnos con lo que sería un controlador en blanco que se va a llamar Home Controller. Profe, ¿vos estás poniendo tu visual? Perdón. Voy a compartir lo que sería Ah, ya. Está compartiendo solo el navegador. Ahí pueden ver el visual. Sí, ahí sí. Ya, entonces lo que acabo de hacer es
estoy intentando agregar un controlador en blanco, como lo hacíamos, como había comentado para el primer parcial. Y este controlador se llama home y viene ya con una acción por default llamada index. Entonces vamos a hacer lo siguiente, teniendo ya el index que no va a sufrir ningún cambio, le vamos a agregar nosotros una vista. Vamos a agregar vista. No vamos a usar página de diseño, es solo para mostrar el ejemplo de la ventana modal. Le damos a agregar. Entonces, teníamos que hacer uso de dos recursos. El primero de ellos es Bootstrap. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al navegador. Vamos a ingresar al sitio oficial de Bootstrap. Y en su momento nosotros ya habíamos incorporado, de hecho la primera vez que incorporamos Bootstrap, descargamos los archivos y metimos esas carpetas, que son 3 carpetas básicamente dentro de lo que era nuestra aplicación. En este caso, esa era una alternativa. Otra alternativa sería usar los archivos de Bootstrap que están contenidos directamente en los servidores de contenido. O sea, son servidores a los cuales nosotros tendríamos que acceder, por lo tanto nuestra aplicación debería estar en línea, debería tener conexión a internet en este caso. Pero, ¿qué ventaja tengo al hacer eso? Que yo no tengo que descargar e incluir los archivos dentro de mi proyecto. Solamente voy a estar haciendo o accediendo a una dirección en internet en este caso. Yo voy a lo que es la página de Bootstrap. Tenemos la primera opción que sería descargar los archivos. No, por el momento vamos a pasar. Y vamos a la opción que hace uso, como les dije, de los recursos en línea. Entonces, para poder incorporar eso, vamos a copiar esto que dice Bootstrap CDN. Vamos a copiar lo que sería la referencia al archivo CSS, que es lo que nosotros solíamos agregar en la parte de la cabecera, nuestro HTML, pero hacíamos referencia a algo local. Habíamos descargado el archivo. Ahora vamos a acceder de manera directa. Entonces voy a lo que sería mi vista index y acá en el hit nosotros vamos a agregar esa referencia. Si se fijan, lo agregué de la misma manera, lo único que cambia sería el valor para el atributo href. En este caso yo no lo tengo localmente, sino que esto se va a estar conectando a un servidor de contenido. Con este sencillo paso ya tengo incorporado dentro de mi proyecto la hoja de estilo manejada o utilizada por Bootstrap. Seguidamente vuelvo a la página donde estaba y si se fijan hay otros archivos y de los cuales a mí me interesa en este caso este tercer link. Pero voy a fijarme si es ese. Porque lo que me interesa ahora es exportar el bootstrap.js. Vamos a verificar. Sí, efectivamente es el tercer link disponible acá, el bootstrap.me, que es la versión comprimida, .js, que es la extensión de JavaScript. Entonces copiamos esa dirección, vuelvo a lo que sería mi vista y en la parte inferior del HTML voy a agregar la etiqueta script que va a estar haciendo referencia a bootstrap.min.js. Ya tengo incorporado el Bootstrap. Ahora me falta incorporar la otra librería que sería la librería jQuery, que es un framework, una librería para el lenguaje JavaScript, que también nosotros lo agregábamos en la parte final del documento. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a la página de jQuery. En su momento habíamos descargado el archivo JS, pero en este caso para manejar otra alternativa vamos a recurrir a algo que esté en línea. Por ejemplo,
otro CDN, entonces podemos hacer uso de este. Y podemos copiar este, que sería el jQuery.min. .min siempre hace referencia a la versión más liviana, a la versión compilada, comprimida, .js. Entonces ahora voy nuevamente a mi vista y voy a tener que en este caso agregar la etiqueta script, porque lo que copié no tiene eso. Agrego el atributo src y pego el contenido del link que va a estar accediendo a este archivo, que yo no lo tengo localmente, pero que al tener conexión a internet va a estar accediendo a esta red de distribución de contenidos, lo que se conoce como CDN, que son servidores remotos con un montón de contenidos a los cuales nosotros podemos hacer referencia siempre y cuando tengamos acceso a internet. Entonces con esto ya tenemos incorporadas las librerías que necesitamos para mostrar las ventanas modales. Entonces, ya, hasta ahí me siguen. Sí, profe. Ya. Nuevamente, ya no necesito esto. Voy nuevamente a la página oficial de Bootstrap y voy a la parte de documentación. En la parte de documentación está todo lo que nosotros podemos llegar a hacer con Bootstrap, que sería el recurso que nosotros usamos para el front de nuestro sitio. Entonces, en este caso, yo voy a ir al bloque que dice componentes. Y acá tengo un montón de componentes con ejemplos. Y uno de ellos sería el bloque que dice modal. Si yo accedo a ese bloque, me aparece ya el código de ejemplo que yo directamente puedo copiar e incorporar a mi web de manera a lograr estas ventanas. Dependiendo de qué tipo de ventana modal yo quiero llegar a mostrar, él ya me da un código que va a estar mostrando ese tipo de ventanas. Ya tanto código HTML como el código JavaScript necesario como para poder mostrar estos diseños, estas ventanas, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primeramente acá me dice que si yo quiero llegar a mostrar este tipo de ventanas modales, necesito este código JavaScript. Este código JavaScript que es el que va a estar tirando al frente esa ventana modal. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar este código. Lo voy a copiar. Voy a la parte inferior de mi vista. Y como yo necesito meter código JavaScript a mi HTML, voy a tener que recurrir a la etiqueta script, ¿sí? A esa etiqueta script le tengo que especificar, en este caso, que va a ser texto JavaScript. Y dentro de lo que sería ese bloque, pego el contenido que me dice Bootstrap. Este código JavaScript te va a servir a vos para poder mostrar ventanas modales. Entonces dejo este código JavaScript acá, la parte de abajo de mi HTML. Seguidamente vuelvo al sitio de Bootstrap y aparecen varias opciones. A ver, nosotros podemos usar esta opción y voy a copiar este código HTML en este caso. Copiar código HTML y llevar directamente a mi vista index. Acá tenemos que
solo diferenciar los elementos que él me va a estar creando. Primeramente aparece una etiqueta button, que es del tipo button. Acá se ve claramente que está haciendo uso del Bootstrap porque hace referencia a clases contenidas dentro de lo que es Bootstrap, en este caso un botón primario. Luego dice que él va a estar mostrando, al presionar este botón, el contenido se va a estar mostrando en una ventana llamada modal, que básicamente este código que yo estoy seleccionando hace referencia a este bloque HTML que ven acá. Entonces, finalmente tenemos un botón que al presionar va a estar mostrando este contenido. De hecho que esto, teniéndolo así, ya les adelanto que el botón va a estar visible, pero todo este bloque que va a ser de ventana modal para nosotros está invisible. Solo aparece en caso de que nosotros presionemos este botón. Entonces, ya dentro de lo que sería mi ventana modal, vamos a diferenciar lo que sería el título de esa ventana que se ve acá. Título del modal. Entonces vamos a poner ventana modal de ejemplo. Y acá va a aparecer el contenido o el texto. Recordemos que estamos dentro de un HTML. Acá pueden ir todas las etiquetas HTML que nosotros creamos conveniente. En este caso vamos a poner un texto de ejemplo. Esto es lo que va a ir como contenido de esa pequeña ventana modal. Y se ve que esa ventana modal tiene finalmente un pie donde aparecen dos botones. Un botón que dice cerrar y otro que dice guardar cambio. Entonces es todo lo que nosotros necesitamos para poder, en este caso, mostrar una ventana modal. Vamos a hacer una prueba. Profe, Hola. ese pedazo de código que vos sacaste, lo sacaste, ¿verdad? De la página de descarga del Bootstrap, la parte de componentes. Sí, sería básicamente, voy a volver acá. Yo me fui al sitio oficial de Bootstrap, que sería este sería el inicio, pasé luego a documentación y acá él te da una documentación bastante completa con ejemplos. Dentro de documentación fui a componentes y dentro de componentes elegí la opción modal. Entonces acá él me habla acerca de las ventanas modales, código de ejemplo, o sea, el código de ejemplo JavaScript primeramente, que sería él me dice, este código JavaScript tenés que incorporar a tu vista si es que vos necesitas mostrar una ventana modal, pero falta la parte visual, la parte del diseño, la parte del HTML. Entonces acá él me da ejemplos de ciertas ventanas modales. Entonces, por cada ejemplo, él ya provee los elementos HTML que básicamente son algún botón que actuaría de llamador para la ventana modal y la ventana modal en sí, que son etiquetas HTML que a primera vista aparecen de manera invisible. Vamos a ver un ejemplo acá. Y solo, en condiciones normales, solo debería mostrarme el botón. Profe, tengo otra consulta. Sí. En este caso no,
con el uso del Bootstrap y demás, no va a haber problema en usar con el SQL, con el que es de autenticación de Windows. No. Pasa que el Bootstrap tienen que tener en claro que es solo para la parte visual. Sí, señor, Ya, dale, sí. ya todo lo que tenga que ver con base de datos, con conexión a base de datos, con código ya del lado del servidor, ya no le compete a lo que es el Bootstrap, es totalmente independiente. De hecho que según nuestro diseño de aplicación, en este caso separado en 3 capas, el Bootstrap está en la capa que hace referencia al diseño, y todo lo que tenga que ver con base de datos está en la primera capa. En otro proyecto, lo inclusive en nuestro caso, porque lo implementamos en un proyecto llamado acceso a datos, que se maneja en ese sector. O sea, están en bloques diferentes y no le debería afectar para nada. ¿Por qué sería la pregunta? Porque la tarea pasada, por ejemplo, yo descargué el proyecto anterior, que era agregarle las plantillas esa, y tuve un problema con mi conexión. Y yo no sé si tuvo algo que ver, pero no Eh, pude ejecutar. en condiciones normales no debería, pero por ahí lo que puedes hacer es enviarme un print del error que te da. Bueno, Pero no debería ser por nada del Bootstrap ni la parte visual. El Bootstrap es un complemento nomás para nuestros HTML, de manera que sean más presentables y adquieran ciertas funcionalidades, pero del lado del cliente, que sería del lado del navegador. ya. Acá, por ejemplo, tengo mi HTML, el que estamos preparando, la vista index, y como verán, solo aparece el botón que dice demo modal. Solo eso. Sin embargo, nosotros sabemos que dentro de este HTML aparecen otras etiquetas que hacen que básicamente es un div que hace de ventana. Si se fijan, gracias al ejemplo que acabamos de incorporar, esa ventana solo aparece cuando nosotros presionamos el botón que designamos como botón que va a estar lanzando la ventana modal. Y el resultado es una ventana a la cual nosotros le pusimos el título. Podemos poner el contenido HTML que quisiéramos en este sector. Yo solo puse una etiqueta P, un párrafo que dice es una ventana modal. Ya me incorporan los botones, y si se fijan, el resto de la aplicación queda a nivel visual en un segundo plano, ya con un fondo más oscuro. Entonces, cuando nosotros tengamos la necesidad de captar toda la atención del usuario, podemos recurrir a este tipo de ventanas modales, que son las ventanas que se quedan para el frente, dejando el resto de la aplicación, el resto de las cosas en un segundo plano. Entonces, para lograr esto, como vieron este pequeño ejemplo, de hecho que lo pueden volver a ver después en el bloque de desarrollo de la clase, el video dura 9 minutos y básicamente trata de saber qué librerías incorporar y qué código JavaScript de ejemplo de la página oficial de Bootstrap incorporar a nuestra web. ¿Hay alguna duda? Profe, los mismos pasos se deben de hacer si es que, por ejemplo, yo quiero implementar otro componente. Por ejemplo, hace rato he visto que en la página del Bootstrap existía el carousel, que es como para que las fotos se Escuché vayan. bien. ¿En la página de Bootstrap qué? ¿Cómo? Ah, la página de Bootstrap escuché. Sí, en la página del Bootstrap. Sí. Sí, en teoría yo tengo que hacer, o sea, tengo que referenciar todos los links que pusiste y solamente utilizar el script de Java, o sea, el script de JavaScript para la El redundancia JavaScript, que sería y el código. y luego él ya te da ejemplos para diseñar esta ventana. Obviamente estos ejemplos son personalizables, entre comillas, otra vez por nosotros. Pero de hecho que dentro de lo que sería esta estructura de div que se ve acá, ella hace referencia a ciertas clases
que él necesita, por ejemplo, acá hace referencia a una clase, que él en conjunto va a necesitar como para que la ventana o el conjunto de div termine adquiriendo esta apariencia y que de entrada esté invisible. Pero Pero, sí, pero yo puedo copiar, como vos decís, estos códigos y modificarlos dependiendo de la necesidad que yo tenga. Pero no me conviene hacerlo de cero. Vuelvo a repetir porque hay ciertas clases, ciertas configuraciones de propiedades dentro de estos HTML que sí o sí se necesitan para que ese div actúe de ventana modal. ¿Y cómo sería actuar de ventana modal? De entrada estar invisible y aparecer así de manera así llamativa, recién cuando se presione el botón o el objeto que va a estar lanzando el modal. No sé si me expliqué. sí, sí, entiendo. O sea, pero siempre cada componente que yo quiero utilizar del Bootstrap, tengo que Sí. referenciar los links que anteriormente vos referenciaste en tu código. Ah, ya, a las librerías me decís, ¿verdad? Sí, Sí, si yo quiero usar un ejemplo que aparece en el chat de Bootstrap, necesariamente mi HTML o la plantilla que finalmente usa mi HTML, mi lista, perdón, tiene que tener acceso al archivo CSS de Bootstrap de manera local, así como lo hicimos ahora, tiene que tener acceso a lo que sería el archivo JS de Bootstrap de manera local o en línea. Y Bootstrap va prácticamente de la mano con la librería jQuery, por lo que en la mayoría de sus ejemplos o sus funcionalidades extras aparece esta librería, entonces también la tengo que incorporar o referenciar dentro de mi web. entiendo, profe. Gracias. Ahora, entonces, como para poder aplicar de vuelta el ejemplo, yo voy a lo que sería el último desarrollo de sistema restaurante. Habíamos llegado a la parte de productos. Yo voy a estar subiendo el ABM producto ya completo porque faltaría la parte visual del formulario. Entonces voy a estar preparando unas etiquetas HTML que van a estar haciendo de ese formulario. Y por el momento nosotros a ese último desarrollo le vamos a agregar una ventana modal que nos va a servir como acerca de la aplicación. Entonces, como todas nuestras vistas dentro del sistema restaurante prácticamente no tienen un código que hacen de estructura HTML, porque esa estructura HTML en realidad está en plantilla.html, que es lo que tengo abierto. Es en la plantilla donde yo voy a estar agregando esa ventana modal. Entonces, abro la plantilla y volviendo a los pasos anteriores, yo primero tendría que incorporar el archivo bootstrap.min.css. En este caso, estoy dentro de la plantilla y ya no necesito hacer esa incorporación, porque recordemos que la plantilla que nosotros estamos usando, de hecho, ya hace uso de Bootstrap. Si se fijan, acá aparece ya el link o la referencia a bootstrap.min.css, que en este caso lo tiene de manera local dentro de las carpetas del sitio. Dentro de la carpeta script tenemos CSS y ahí está el archivo. Entonces, lo que era el primer paso del ejemplo anterior ya no lo necesito hacer porque mi plantilla ya incorpora Bootstrap. Me voy a la parte inferior del documento HTML, donde normalmente incorporamos los archivos JavaScript. Y si se fijan, aparece también el bootstrap.min.js, es el segundo archivo que yo necesitaba agregar. El tercer archivo era el jQuery, que también lo tenemos acá porque esta plantilla dice que aparte de hacer uso de Bootstrap, usa o hace referencia a la librería jQuery, que también lo tiene de manera local. Entonces, tercer archivo que necesitaba incorporar ya está. ¿Sí? Entonces, voy al cuarto paso, que sería agregar el código JavaScript que hace que esa ventana pueda ser lanzada. Entonces, copio
el código JavaScript y lo tengo que meter dentro de un bloque script. Entonces acá voy a crear un bloque script que va a ser también del tipo text JavaScript. Y ya tengo incorporado el código JavaScript. El cuarto paso entonces ya está ok. Voy a la parte ya HTML. Voy a copiar este código HTML que, como vieron hace rato, en realidad lo que tiene es un conjunto de div que simulan una ventana más un botón que hace que esa ventana se pueda mostrar. Entonces, yo en este caso no quiero meter este botón porque mi plantilla en alguna parte ya tiene un atajo que dice acerca de. Entonces me interesa mostrar la ventana. Entonces voy a copiar esta estructura solo de la estructura modal, de los div que hacen de ventana modal. Voy a mi plantilla.html y acá siempre dentro del body, pero ya en la parte de diseño, acá debajo del pie puedo agregar el conjunto de div que va a estar haciendo de ventana modal. A ver, vamos a modificar el título. Ponerle acerca de. Profe, esto sería en la plantilla, no en el home La controller. plantilla. ¿Cómo? No en el home controller. No, acuérdense, vistas, HTML, todo lo que tenga que ver, hace referencia ya a esta carpeta. Y ahí tenemos nosotros nuestras vistas, como la vista del home, la vista del producto, del usuario, pero ¿se acuerdan que habíamos agregado una carpeta que contiene el HTML al cual hacen referencia nuestras vistas? Por ejemplo, el index, que es de usuario, que es una vista, finalmente tendría que usar esa plantilla. Creo que lo metimos nosotros en producto, ya hacíamos uso, acá se ve que la vista index de producto ya hace uso de una plantilla .html que nosotros lo tenemos acá. Entonces, volviendo a lo que es mi vista en sí, no hay una estructura HTML que me muestre todo ese menú, ese tree view, nada de ese diseño. Sin embargo, lo único que nosotros hacemos ahí es el contenido que se va a estar renderizando en el sector del medio de la página. Todo el diseño de mi página HTML en realidad nosotros lo tenemos acá en plantilla.html. ¿Se acuerdan que ahí teníamos, a ver, voy un poquito más arriba, ahí teníamos los menús, aparecía categoría, usuario, producto, teníamos otro bloque para compras, otro bloque para ventas, que lo vamos a estar agregando después. Entonces, dentro de esta HTML lo que yo hice finalmente fue, acá dentro del body, agregué el conjunto de div que va a mostrarse en algún momento, pero como ventana modal. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Entonces, de cierto, o sea, cuando queramos implementar lo que está en nuestra plantilla, de cierta manera tenemos que llamarle nuestras vistas o nuestro index, ¿verdad? Así mismo, las vistas solo tienen el HTML, que es el contenido en sí, que se va a estar mostrando acá. Voy en el centro de mi plantilla HTML. Acá donde dice render body, es donde finalmente aparece el contenido de cada una de esas vistas. El contenido sería este, de cada una de esas vistas que incorporan esa página de diseño o plantilla. Entiendo, profe. Gracias. Vuelvo a mi plantilla, me voy a la parte de abajo donde habíamos agregado este bloque que dice modal, y aparte de haber modificado el título, le pusimos acerca de, vamos a estar agregando acá un texto.
un salto. Voy a un texto y le doy guardar todo. Hasta ahí, dentro de la plantilla ya tenemos la ventana que va a ser la ventana modal, los divs que van a ser de ventana modal. Pero ¿qué faltaría? Faltaría seleccionar el elemento dentro de la plantilla que va a estar lanzando esa ventana modal. Entonces, la opción, según el ejemplo Bootstrap, era agregar un botón. Pero nosotros no agregamos el botón porque vamos a verificar que dentro de esta plantilla ya hay un bloque que dice acerca de. Entonces vamos a buscar eso. Acá, por ejemplo, aparece mantenimiento, dentro aparece categoría, usuario, producto, luego viene compras, luego viene ventas, acceso, usuario, y acá aparece algo que dice ayuda. Debajo de ayuda, así tenemos acerca de. Entonces, ahora la idea es la siguiente. Dentro del menú principal de mi plantilla, cuando nosotros presionemos acerca de, nosotros vamos a hacer que se muestre la ventana modal. ¿Está bien? Entonces, esto nos va a servir a nosotros de elemento que va a estar lanzando la ventana modal. Este elemento, al presionarse, va a estar mostrando esta ventana modal. Entonces, vuelvo al ejemplo que habíamos preparado hace rato, que de hecho lo tenemos acá en el ejemplo de Bootstrap, y vamos al botón. Este es el botón que hacía de lanzador de ventana modal. Un botón que adquiere una clase Bootstrap, que es todo para la parte visual nada más, y finalmente estas líneas de código o estas propiedades dentro del input o dentro del HTML button es lo que finalmente hace que se muestre esta ventana. Acá dice ejemplo modal y hace referencia a este div. Entonces, esto es lo que yo necesito copiar y agregarle a mi objeto que va a ser del lanzador para que se muestre esta ventana. Esto debería coincidir con esto. Entonces, vamos a copiar esto. Acá tengo mi acerca de, que está dentro de una etiqueta A. No nos está llevando a ningún lado, sin embargo, nosotros acá dentro de esa etiqueta A vamos a agregarle esos atributos de manera que al presionar esta etiqueta se termine mostrando de forma modal este div que aparece acá. Entonces, voy a darle a guardar todo.
Entonces, al presionar este botón, o en realidad esta lista que hice acerca de, lo que hicimos fue entonces mostrar una ventana modal que tiene este título que nosotros configuramos y le configuramos el contenido. Vuelvo a repetir que el contenido podría ser cualquier HTML. Ahí pueden poner botones, pueden poner imágenes, pueden poner tablas. Ya no importa con tal de que sea contenido HTML dentro de ese sector que hace justamente de bloque de contenido. Ya la estructura superior, haciendo uso de Bootstrap, hace que finalmente el div haga o adquiera este aspecto, que simula ser una ventana modal, dejando bien visible esto y un poco más opaco ya el resto de la aplicación, pasando a un segundo plano. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? No, profe. Ya, en resumen, quiero mostrar ventana modal. ¿Qué necesito? Incorporar CSS de Bootstrap, agregar JS de Bootstrap, hacer uso o referenciar a la librería jQuery, ¿sí? Luego necesito agregar el código JavaScript que va a estar lanzando la ventana, y finalmente paso al diseño, que es el que finalmente prepara ahí un conjunto de div que hacen de ventana modal, que la puedo estar lanzando desde cualquier elemento dentro de mi HTML. En este caso vieron cómo no agregué un botón específico para lanzar esa ventana modal, sino que solamente hice uso, en este caso, de una de las etiquetas con la que yo ya contaba, que era el acerca de. Entonces, ¿qué le agregamos? Le agregamos estos atributos de manera que se pueda mostrar un elemento llamado modal ejemplo que termina buscando este div que ven acá. Y eso básicamente sería el desarrollo de ventanas modales haciendo uso de Bootstrap y de jQuery. Vuelvo a preguntar si algo no les quedó claro. No. Por mi parte tampoco, profe. Ya los demás. Muchas cosas puretas se puede hacer con eso, profe. ¿Cómo? Claro. Dijo que muchas cosas puretes se puede hacer con él. Sí, la verdad que Bootstrap es uno de los frameworks, vamos a decir, más utilizados en todo lo que tenga que ver el front. Con el front me refiero a la parte visual de sitios y aplicaciones web. O sea, es uno de los más utilizados y ha de ser justamente por la documentación con la que cuenta. Fíjense que tiene una documentación bastante completa con un montón de ejemplos que nosotros directamente podemos incorporar o por lo menos entender cómo funciona y modificarlo a nuestra manera. Entonces, hasta acá sería el desarrollo de la clase de hoy. Por mi parte, queda pendiente subir las calificaciones del proyecto, que lo voy a estar subiendo a más tardar el fin de semana. Les pido un poquito de paciencia, pero el fin de semana liquidamos todo lo que tenga que ver con el segundo parcial y ya nos mentalizamos, nos metemos de lleno ya para lo que va a ser el tercer parcial. Profe, una Sí, consulta. sí. Todavía no hay fecha de segunda entrega del proyecto, ¿verdad? No, esa todavía no definí, pero va a ser después del tercer parcial, justamente tratando de evitar eso de que se les junte con ese día y que ya saben cómo de repente es el tema. O una de las experiencias anteriores también es que puse como fecha de entrega la misma fecha de una de las clases y llamativamente en esa clase asistieron 3.
Y, Cierto, profe. profe, Entonces, ¿está bien sí, que pase días después del examen, ponerle un día o qué? Porque como te dije, si encima todos nosotros con otros exámenes. claro, claro, sí, soy consciente por ese lado. Entonces voy a estar poniendo, fijando una fecha ya después del tercer parcial, como para que lo puedan entregar con calma, entre comillas. Sí, gracias. Bueno, entonces, por parte de ustedes, vean otra vez el video de la grabación de la clase y a modo de prueba agreguen a lo que sería su proyecto. Pueden simular o crear una cerca de como para poder probar el framework en cuanto a lo que sería el lanzamiento de ventanas modales. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces, si no hay más duda, no hay más consulta, vamos a cerrar este desarrollo hasta acá. Vamos a llegar hasta acá entonces. Dale, profe. Dale, Dale, profe. buenas noches, voy a estar subiendo la grabación de la clase. Gracias, profe. Dale. Chao, chao. Dale, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.